Buenas noches con todos, estudiantes. Son las 8:05 de la tarde, 15 de noviembre del 2021. Vamos a proceder con la clase del día de hoy. Vamos a dar continuidad a la teoría de la unidad 2, que nos quedó pendiente en la clase anterior. Vamos a hablar del funcionamiento de un circuito hidráulico. Los cambios automáticos han ido evolucionando con el tiempo, sobre todo con la introducción de la electrónica en el automóvil. Básicamente la electrónica es, bueno, todos son elementos principales o fundamentales en una caja automática o en un automóvil. Así el motor esté bien, no tiene llantas, no puede circular, o al revés, o viceversa. Pero la electrónica ha dado el punto o el salto de éxito de la transmisión automática, dando una mejor eficiencia, dando un mejor calado de marchas, evitando golpes, vibraciones fuertes, porque ella se encarga de hacer los cambios, ya no lo hacemos nosotros. Entonces es un cambio, una reducción de marchas o sí, una reducción o un adelantamiento de marchas mucho más idóneo, mucho más seguro y mucho más eficiente. Aquí tenemos un mando electrónico en general del cambio. Dice, el mando electrónico del cambio se convirtió en un elemento central de lógica y ejecución del mando. Básicamente, ¿qué quiere decir con lógica y ejecución del mando? Que éste recibe cierto número o ciertos intervalos de datos que le dan a él la lógica de lo que está pasando en el artículo, se podría decir, o en el componente que él debe manejar, y mediante esos datos, él entra a una programación de cada uno para saber cuándo dejar pasar, cuándo no dejar pasar, o dejar pasar a una presión o a diferentes presiones, dependiendo lo que él deba usar. Y ahí es donde entra la ejecución del mando. Los puntos de acoplamiento del cambio se forman a partir de un gran número de información que describe la situación momentánea de funcionamiento de marcha. Puede ser que uno quiera subir el carro a 100 por hora a una cuesta con más de 45 grados de inclinación, pero el motor es un ejemplo, es un motor 1300. Entonces, así uno quiera eso, es imposible. Entonces, ¿qué hace la parte electrónica? Calcula que uno aplastó el acelerador a fondo y quiere subir a toda revolución posible, pero también tiene los sensores, o también tiene información de la inclinación que está yéndose el vehículo a la que va a ir. ¿Y esta cómo la saca? Porque un ejemplo está a 2500, 3000 revoluciones, pero el motor o la fuerza que envía el motor no es la misma que mandará a la misma revolución, pero en plano. Entonces el vehículo o el actuador ya sabe que, o deduce que el motor está siendo forzado, obviamente por el peso del vehículo. Súmele en que si está cargado de personas o de cosas o arrastrando algo. Entonces el motor no da el torque o la fuerza que debería dar normalmente en esa revolución. Entonces ese dato también entra al actuador para la caja de cambios, y saber que no puede irse rápido a tercera, cuarta velocidad a esa misma revolución, porque la fuerza del motor no es tal para poder usar esa relación. Entran los conductores, como decía, el estado de funcionamiento, la electrónica y la hidráulica, que es principalmente todo lo que abarca este sistema. Dice, la energía necesaria para realizar los cambios de velocidad en una caja de velocidades manual proviene de la fuerza ejercida por el conductor. Eso se refiere al embrague. Cuando uno en caja manual aplasta el embrague, libera, se podría decir, momentáneamente eh, la caja, para que mediante la palanca de marchas uno pueda seleccionar la nueva relación que uno quiere. Para la transmisión automática, la presión hidráulica asume ese trabajo, además de realizar la lubricación de todos los componentes y disipar el calor producido por los elementos internos.
Como lo dice el texto, la parte hidráulica es la que se va a encargar de que, como decían las clases anteriores, de detener cierta relación de los epicicloidales o de habilitarlas, dependiendo la marcha que el motor o que la caja decida que es la mejor, la idónea para aplicar en ese momento. Y obviamente, como todos estos tienen movimiento, van a generar calor, mucho más una caja de cambios de un carro grande, ¿no? Bueno, en sí del porte no tiene nada que ver realmente porque todas producen calor. Entonces, por principio, el momento que pasa un fluido alrededor de este calor, por transferencia de calor, el fluido recoge cierta parte del calor y se lo lleva. De esta manera hay un sistema de enfriamiento interno de la caja que no produce que la temperatura se eleve, generando daños más altos o más costosos. Las cajas de cambio también tienen un tipo de radiador, si se podría decir, para disipar esta energía, y bien la presión hidráulica hace que el aceite recorra toda la caja, llevando transferencia de calor por toda ella y así empezar un nuevo ciclo desde la bomba de aceite. La bomba debe producir la presión hidráulica, parte esencial de la transmisión automática. Generalmente la sincronización de la bomba se hace por el cigüeñal del motor vía el caparazón del convertidor del motor. Básicamente la bomba está conectado al mismo eje de entrada al cual está el convertidor de par y al cual está la caja. Eso es una configuración básica, sencilla y muy práctica. Entonces no ha habido la necesidad a lo largo de los años de modificar este tipo de adecuación o de arreglo entre en dónde va la bomba de aceite. Es importante recordar que el buen funcionamiento de los embragues multidiscos y las bandas de frenos depende de la fuerza desarrollada por la presión del fluido. Básicamente, cuando variamos el acelerador, varía la presión, perdón, variamos la presión del acelerador, el motor gira más rápido, este giro más rápido hace que el convertidor de par gire más rápido, obviamente porque están conectados en el mismo eje, la bomba va a girar a más velocidad, va a producir mayor presión, por ende el sistema interno de la caja de cambios va a tener una fuerza extra. ¿Para qué? Para detener un cierto arreglo epicicloidal, bien sea de la corona exterior, de los interiores o dos o tres al mismo tiempo, dependiendo cuántos tenga cada caja, y de esta manera tener la fuerza de detenerlos, de dejarlos también rodar. ¿Para qué? Para tener una relación acorde a lo que el motor está dando o queremos que dé para que esa relación se transmita a las ruedas. La mayor parte de los enfriadores, intercambiadores de calor, acumulado por el fluido con el líquido de enfriamiento del motor en el radiador. El radiador está formado por un serpentín que se localiza en el interior de estas canalizaciones de acero, resisten la presión y lo unen a la transmisión. La presión de salida del convertidor rechaza el fluido caliente por la canalización de la parte superior del enfriamiento. Básicamente dentro de toda la carcasa existen conductos, como les decía, que van a pasar alrededor de toda la caja para tener un intercambio de calor eficiente con el trabajo que está realizando la caja. Vamos a ver un video que les quería mostrar que me parece muy interesante para que quede en el video. Y lo voy a ir explicando para que esté todo un poquito, aclarar un poquito de ciertas cosas que se están dando. Para nuestro canal de YouTube, muchas gracias por seguirnos. Como les mostraba, aquí está en vivo y en directo, se puede decir, una caja de cambios.
donde tenemos diversos arreglos epicicloidales de trenes, de engranajes. Tenemos aquí la carcasa, podemos ver que es para en sí, para lo que hace el trabajo, la caja es tremendamente grande. Tenemos los orificios que les decía para la lubricación, para el intercambiador de calor, y aquí está puesto el control de válvulas. Más adelante ya vamos a hablar de eso, donde este elemento es el principal que se conecta con o que tiene la conexión electrónica para dar el funcionamiento de cada uno de estos dependiendo la relación. Continuaremos aportando información de las tecnologías aplicadas al automóvil y a la motocicleta. En este caso tenemos la oportunidad de enseñaros una caja de cambios convencional por convertidor de par. Tenemos sobre el banco, despiezada, una caja de cambios de la marca ZF, en concreto las 6HP26. Esto es de un BMW X5, pero lo podría montar algún otro fabricante como por ejemplo Land Rover y Jaguar, entre otros. Es una caja de cambio bastante común. Bien, la tenemos separada por partes, ¿vale? Lo que voy a intentar es transmitiros, enseñaros qué es lo que hay dentro y cuál es su principio de funcionamiento. A diferencia de otros tipos de cajas de cambio, como por ejemplo el DSG, estas cajas de cambio funcionan mediante conexión y desconexión de conjuntos de trenes planetarios, ¿vale? Es decir, que un conjunto de trenes planetarios consiste en esto. Si podemos enfocar por aquí, compañero, para que lo vean un poco más de cerca. Este es un tren planetario de otra caja, una un poquito más pequeña, obviamente. Un tren planetario es la conexión de tres piezas, tres posibles ejes. Una de ellos es el engranaje solar, que se conecta en el interior del tren. Este engranaje solar está conectado con los portasatélites. El portasatélites, como podéis ver aquí, es el que giro, ¿vale? Este gira, ¿vale? Lo voy a sacar para que lo veáis. Este sería un portasatélite. Puede girar completo o puede estar quieto y girar los piñones, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos el tercer elemento, que es la corona, ¿vale? Si lo ponemos por aquí, ¿veis? Se conecta, ¿vale? A veces hay que jugar un poco con ellos para que entre. Ahí, voy. Si quiere entrar. Ahí. ¿De acuerdo? Y aquí vendría el engranaje solar. Unión de tres piñones, lo que sería un tren planetario. ¿Para qué se utiliza esto? Pues mirad, dependiendo de por dónde yo le meta el movimiento, conexión o aplicación del movimiento de entrada, la salida se realizará por otro eje, ¿vale? Y dependiendo de lo que haga con el tercero, el elemento o la relación de transmisión podrá ser de reducción o aumento de par, amplificación directa o marcha atrás, ¿vale? Por ejemplo, si os fijáis, si yo al sol le aplico movimiento, con la corona quieta, la tengo sujeta con la mano, pues el portasatélites, que sería este eje de aquí, va a girar más lento, por lo tanto podría tener una reducción de par. Sin embargo, si ahora la conexión o la entrada de movimiento le hago por el portasatélites, el sol va a girar más rápido, ya tendría una relación de marcha más alta. Si por el contrario yo bloqueo el portasatélites y le aplico al sol, la corona va a girar en sentido contrario, así que tengo una marcha atrás, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja de los trenes planetarios, que puedo conseguir varias relaciones con solo tres piñones. Como habéis visto, yo aquí estoy bloqueando con mi mano la corona, conecto movimiento al sol y el portasatélites reduce el movimiento. Sin embargo, si bloquease, por ejemplo, el sol y aplico al portasatélites, la corona hará algo diferente, ¿vale? Para bloquear o conectar diferentes trenes planetarios entre ellos se utiliza una serie de embragues. Hay unos embragues que bloquean elementos con respecto a la carcasa, embragues de bloqueo, multidiscos, como por ejemplo estos que tenéis aquí. Como les mencionaba, estos de aquí están alrededor de cada arreglo
de los epicicloidales, lo que hace principalmente es detener el giro de este. Y como lo dice igual en el video, este hace fuerza contra la carcasa para mantenerla esta quieta, y dependiendo de eso o con la configuración de un lado o la de atrás, suma par o resta par movimiento, dependiendo lo que dependiendo la configuración o lo que uno quiera llegar, ¿no? En la velocidad. Perdón, estos embragues que tenéis aquí, pues unos tendrán el objetivo de bloquear un elemento para dejarlo fijo, embragues de bloqueo, y hay otros que son embragues de conexión. Por ejemplo, si tengo varios trenes planetarios, uno detrás de otro, yo le doy al Sol un movimiento, y si este eje lo conecto mediante otro embrague de conexión a otro elemento del segundo tren planetario, puedo seguir amplificando o reduciendo el par. ¿De acuerdo? Eso es un tren planetario, y esta caja aquí en el interior, que va dentro de la carcasa, lo que tenemos son la unión de varios trenes planetarios. Esos trenes planetarios, como decimos, requieren de una serie de discos de embrague. Unos discos de embrague son para bloqueo con la carcasa y otros discos de embrague son para conexión entre trenes planetarios. ¿Vale? Bien, vamos a enfocar el banco de nuevo, ¿vale? Para que lo vean bien todos los componentes. Así que punto número 1, estas cajas funcionan por conexión de trenes planetarios. Punto número 2, para lograr la desmultiplicación o amplificación, marcha atrás o directa, necesitamos la conexión de embragues. Bien, esto obviamente va todo dentro de lo que sería la carcasa, todo ahí bien colocado con sus cotas de medida, etcétera, ¿vale? Y ahora la clave está en quién es el encargado de que esos paquetes de embrague peguen, qué paquete de embrague tiene que pegar y cómo lo hace. Bien, para ello se utiliza presión de aceite, ¿vale? Esta caja va bañada en aceite. Aquí podemos ver, hay un truco para aprender inglés rápido. Mil Se disculpas, llama ¿no? sentence Las mining, o propagandas de minería de YouTube. frases. El cárter de aceite con filtro de aceite, ¿vale? Como podemos ver, la tapa del cárter, bueno, es similar a la tapa del motor, del aceite de motor. El filtro sí varía un poco, bastante se podría decir en este caso, pero igual, depende de los modelos de la caja, cada marca o cada marca de carros tiene la suya, o una con otra se pueden relacionar, pero realmente esto no es indispensable en la explicación de una caja de cambios. Ya sabemos que el filtro es muy importante y debemos siempre cambiarlo. Tampoco tiene mucho más que ver con su tapón de vaciado. Y justo encima del cárter, ¿vale? Atornillado a la caja y conectado con esta pieza en esta caja, ¿vale? En estos orificios de aquí, se conecta el cuerpo de válvulas con mecatrónica. Este conjunto... Como les dice aquí, es el cuerpo de válvulas. Como podemos ver, tienen varios orificios que básicamente, ¿qué es lo que hacen? Que por los orificios o dependiendo de la posición, sale el fluido o el hidráulico para hacer presión y detener cada uno de los arreglos como uno quisiera. de EGS o mecatrónica con el cuerpo de válvulas es la encargada de recibir el aceite a presión y mandarlo al orificio correspondiente de la caja para que el embrague que le corresponde sea accionado, ¿vale? Para ello, lo que necesitamos es crear presión de aceite, obviamente, porque si es una caja que funciona por principio hidráulico de aceite, necesitamos generar presión de aceite. Los detalles de la bomba de aceite los tenéis en el vídeo del convertidor de par. Bien, el movimiento va a entrar por el primario, que sería este eje. Ahí es donde se va a conectar la turbina del convertidor, iría conectada al primario, ¿de acuerdo? Obviamente, siempre y cuando el motor de combustión esté girando, la bomba de aceite que está en este cuerpo, en el interior, en el vídeo del convertidor podéis ver los detalles, no vamos a perder tiempo ahora en ello. Con el motor de combustión girando, la bomba de aceite genera presión, es decir, con el motor a ralentí y el parking aplicado, por ejemplo, vehículo quieto, el sistema tiene presión de aceite. Así que la mecatrónica podrá gobernar esa presión para un sitio
o para otro. ¿De acuerdo? Esta sería la entrada de par o conexión de... Aquí tenemos, bueno, ahora es difícil crearlo. Esta sería la entrada de movimiento por parte del convertidor de par hacia el primario y este es el secundario a la salida. ¿De acuerdo? Dependiendo de lo que pase con los trenes, este girará más lento, a igual de velocidad o más rápido que el primario. Si gira más lento, una marcha más corta. Si gira a la misma velocidad, es la marcha directa. Y si gira a más velocidad, es la marcha de aumento de velocidad. Por ejemplo, una quinta y una sexta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo cambiamos esa diferencia de revoluciones? Con los trenes planetarios, con sus conexiones de embragues de conexión y embragues de bloqueo. Bien. Más cosas de esta caja. Como ya habéis visto aquí, tenemos todo el paquete montado. La mecatrónica fundamental es la que recibe presión del sistema. Se conecta al vehículo por este conector de aquí, por su cambú, positivo, negativo, etcétera, etcétera. Tiene una serie de sensores, como podéis ver aquí. Este es un sensor, este es otro sensor para las diferentes revoluciones de los ejes. Y después tiene un cuerpo de electroválvulas. Las vais a ver. Estas son las electroválvulas, en concreto esto tiene 2, 4, 6, 7 electroválvulas. Cada electroválvula tiene una función, ¿de acuerdo? Eso depende de la caja de cambios. Tendrá un tipo, un número de electroválvulas para un paquete de embrague, otro para control de presión del sistema, etcétera. Como lo indica aquí, las electroválvulas principalmente son, como decir, los actuadores, los que permiten o no dejar pasar la presión, dependiendo si son cada uno o cada cierto número para ejercer la presión y detener un cierto número de arreglos o simplemente para lubricación o refrigeración. Bien, como hemos dicho, la presión creada por la bomba se transmite al cuerpo hidráulico, la mecatrónica decide qué electroválvula activar y dependiendo de la electroválvula activada, el aceite pasará por un laberinto interno que hay en el interior del cuerpo de válvulas, activando unos muelles o unas válvulas mecánicas, es decir, hay un cuerpo de válvulas eléctrico y cuerpo de válvulas mecánico, y dependiendo de lo que eléctricamente se excite, el aceite seguirá un camino u otro para llegar al paquete de embrague que corresponde. ¿De acuerdo? Bien, así que presión de aceite, control electrohidráulico, aplicación del paquete de embrague adecuado, relación de transmisión correspondiente. Si nosotros necesitamos detener el vehículo, pues la salida hacia las transmisiones hay que bloquearla. Para ello podéis ver aquí una corona dentada que es solidaria al eje de salida. ¿De acuerdo? Esta corona es solidaria al eje de salida. Ahí es donde enclava el trinquete del parking. ¿Vale? Podéis ver también aquí como aquí estarían los orificios por donde recibe aceite o devuelve aceite el conjunto de trenes planetarios, ¿vale? Es decir, de alguna manera hay que hacerle llegar desde la mecatrónica al conjunto de trenes planetarios a través de estos orificios de aquí, hay que hacerle llegar el aceite para que los embragues conecten, ¿vale? Igualmente los ejes tienen una serie de segmentos para separar las diferentes cámaras de aceite para que no hayan fugas. Bien, como os comentaba, este es el bloqueo del parking y aquí podemos ver, si esto lo echo un poquito para allá sin que se me llegue a caer, podemos ver aquí, ¿vale? Esta es la palanca selectora, esto es lo que se conecta mediante un cable con la palanca que mueve el conductor y moviendo la palanca lo que vamos a conseguir es mover esta varilla hasta llegar al trinquete, ¿vale? Este que tenemos aquí, ¿vale? Es el trinquete de accionamiento que tiene un diente y enclava sobre la corona del parking. Si el cliente o el dueño del vehículo o el conductor o conductora mueve la palanca al parking, mecánicamente se está accionando un trinquete que bloquea este dentado. Así que el eje de salida del vehículo está
tenemos ese bloqueo es eléctrico, no es mecánico. Hay un servomotor que lo bloquea. ¿Ok? Bien, pues yo creo que no se me olvida nada. Obviamente esto es mucho más complejo de lo que os estoy explicando. Simplemente quiero que tengáis una idea de qué es lo que hay en las cajas de cambio tradicionales con convertidor de par. Os recomiendo que veáis, si aún no habéis visto, el vídeo del convertidor de par, puesto que es muy interesante, es lo que es. Listo. El video de convertidor de par también está en el aula virtual para que lo puedan ver. Vamos ahorita con las válvulas, funcionamiento y clases. El cuerpo de válvulas de la caja de cambios automático es el responsable de controlar los cambios de la transmisión y de redirigir los fluidos para ayudar a realizar dichos cambios, evitando que se produzca averías en la transmisión automática. Básicamente es lo que estábamos viendo, el cuerpo de válvulas, esa plancha grande es la encargada o a esa llegan las señales electrónicas, se podría decir, para las electroválvulas y poder dar el paso de la presión del aceite y todo eso a las diferentes componentes de la caja y de esta manera dar la relación que uno necesite. Obviamente que suena muy fácil, ¿no? Pero todo esto ha llevado años de configuraciones, de programación y de todo eso de la parte electrónica, de ciertos sensores y tanta cosa que se utiliza hoy en día que ya es un elemento tan perdón, se me fue la palabra, tan electrónico, que hoy en día hay muchos mecánicos que se podría decir que están a la antigua o fueron educados con la tecnología, obviamente, de su tiempo, que no es muy fácil conseguir un especialista así netamente en transmisiones automáticas. No sé si ustedes han escuchado que en el país realmente no hay un especialista o una confianza del cliente en reparar una caja de cambios. Básicamente es cambiarla y punto. Obviamente que hay ciertos elementos, ¿no? Que por la configuración o por cómo son creados, el momento que se dañan ya no tienen arreglo y hay que cambiarlos sencillamente. Del control manual, la válvula en el distribuidor es controlada manualmente por la palanca de selección de velocidades. Lo que ya hemos visto, la P es de estacionamiento. En esto los embragues y los frenos se encuentran libre, todo gira, pero no hay una conexión final hacia el eje de las llantas. Obviamente, y por eso está quieto el vehículo. En reversa, el distribuidor está en posición para enviar el fluido a los elementos de la reversa. Básicamente, en el convertidor de par, el giro se invierte, lo que invierte el sentido, se podría decir, del aceite, lo que da la señal para que los elementos giren en manera contraria, o sea, arme la configuración del retro y el vehículo se mueve en dirección contraria. Punto neutro es el circuito hidráulico, está de la misma manera en posición que en P, pero en este sí es posible el movimiento del vehículo empujándolo o con alguna fuerza externa. La D, que es la posición normal de manejo o la drive, todos los selección de velocidades se encuentran disponibles. En esto es igual una señal que llega a las electroválvulas, a la electrónica, ¿para qué? Para empezar a tomar los datos de que el volumen, a qué revolución está el vehículo, con qué velocidad está dando, la velocidad de giro y sin un número de datos para de esta manera poder tener o dar la relación idónea. El overdrive, que habíamos hablado igual, el cambio automático de todas las relaciones, salvo a la sobremultiplicación. Como lo decíamos, esta es una marcha como ingresar un disque 4x4, se puede decir, en donde las cajas de cambios no va a permitir elevar la revolución, perdón, elevar la configuración del cambio, es decir, pasar de segunda, tercera, cuarta, quinta, sino solo hasta una cierta marcha. ¿Para qué? Para tener un mayor torque, una mayor revolución del motor, una mayor fuerza y poder sacar el vehículo de algún lado, se podría decir pantanoso o si se lleva alguna carga. L, la primera imposición en la transmisión que se encuentra en la primera selección, lo que habíamos hablado, hay L1, L2 o el número 1 y 2,
que es muy similar casi al overdrive, que no permite pasar de primera marcha o de segunda. Tenemos las válvulas de regulación. Son capaces de variar la presión del fluido a su paso por ellas, purgando o vertiendo parte del aceite que se les suministra hacia el depósito de reserva. Una válvula de retención es una sencilla válvula unidireccional que dirige el fluido del aceite en la dirección correcta. Básicamente el fluido viene por este conducto. Tenemos un cierto como tapón que el fluido busca por dónde salir y tiene la dirección o la redirección que necesitamos. Como lo dice, es una válvula sencilla. Tenemos las válvulas de descarga. Dice, la constituye una bola presionada contra su asiento por un muelle cuya fuerza puede ser regulada por medio del tornillo de ajuste. Las válvulas de retención y de descarga constituyen el tipo más simple de válvulas hidráulicas, pero están limitadas en cuanto al medio de control y número de trayectorias de fluido que se puedan controlar. Esta válvula de descargue es muy importante saber el funcionamiento. Básicamente viene una fuerza F que siempre va a estar chocando contra esta válvula. Mientras esa fuerza F sea igual a la resistencia del resorte, la bola se va a mantener va a mantener cerrado el conducto de purga. Esto obviamente se puede regular porque sabemos que en función o la fuerza de un resorte depende del coeficiente del elástico y de la distancia del elástico. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en la bomba de aceite, esta bomba siempre va a generar presión. Así el movimiento del carro sea bajo, sea alto, como está conectado al cigüeñal, mientras el vehículo esté prendido, la bomba va a empezar a generar presión dentro del sistema. Puede llegar a darse el caso que la presión empiece a subir sin que el movimiento del vehículo se dé o sin que alguna cosa esté pasando. Básicamente puede ser una falla en algún sistema, en algún actuador o en alguna cosa de la bomba internamente. Entonces, si es que la bomba hidráulica no tuviera un sistema de purga, en sí la presión aumentaría hasta un cierto punto de ruptura del material y va a dañarse la bomba o algún otro sistema que esté conectado a ella. Entonces, el momento que la fuerza supere la fuerza que se genera internamente de la bomba mediante el fluido hidráulico, empiece a superar a la fuerza del resorte, esta bola se va a empezar a mover hacia el resorte, en donde va a llegar un punto donde va a haber la salida de purga. El aceite va a salir, por ende la presión que está generándose internamente, lo que va a dar una seguridad a la bomba que no va a tener un daño por sobrepresión. Los conductos de fluido son interconectados por las zonas rebajadas de acuerdo con la posición del vástago. Básicamente es lo que estaba explicando lo anterior. Aquí está un poco más detallada cómo es el funcionamiento del resorte. Cuando una válvula es activada por un muelle y por presión hidráulica, el muelle ejerce una fuerza sobre uno de los extremos de la válvula y la mantiene en la posición. Como decía, el ajuste de esa va a hacer que se mantenga quieta hasta que una fuerza superior a la de ella la haga que se abra, o dependiendo en dónde se encuentra esta válvula, mediante actuadores, mediante la electrónica, va a permitir o va a dar la señal para que ésta abra, se presione el resorte y dé el paso al fluido. Bueno, esto por poner, en talleres Baston se han especializado en la reparación y reconstrucción de las cajas de correderas gracias a la utilización de herramientas apropiadas con la que creamos piezas de sustitución totalmente garantizadas, evitando que tenga que incurrir en costos de compra o un cambio automático nuevo. Como dice aquí, bueno, suena un párrafo más comercial, pero básicamente, ¿qué nos indica? Que para cualquier tipo de reparación, especialmente o en sí de toda la caja, debe ser un taller que sepan hacer, que tengan la herramienta adecuada, porque esto no se puede trabajar a la criolla. Un ejemplo, meter por ahí un fierro para tratar de destaparlo. Hay que saber en qué conducto se está ingresando, porque uno por querer limpiar un ejemplo, el conducto
mete un alambre, mete alguna cosa y al final del conducto se va a topar con las electroválvulas, las topan y se dañan, se pueden desconfigurar o cualquier cosa que ya puede llevar a un costo de cambiar completamente la pieza. ¿Por qué? Porque en muchas marcas de autos, especialmente en los concesionarios, uno a veces va y dice, vea, solo quiero este cambio, esta parte de este conjunto. Y le dicen, no, negado, no podemos venderla así, no se vende así. Se vende todo el conjunto y listo. Y el tal conjunto le cuesta $3,000 y esa pieza pudiera haber costado solo 100 o 200. Hay que tener mucho cuidado con eso. Para realizar las funciones de activación de los frenos y embragues de cambios automáticos, se dispone un sistema hidráulico constituido por una serie de válvulas de corredera que canalizan al flujo de aceite hacia los elementos apropiados en cada instante. Controlan algunas de ellas por electroválvulas comandadas desde la unidad electrónica de control y emplazadas todas en bloque hidráulico como se representa en la figura. Esto básicamente es un despiece de toda la parte de la bandeja de válvulas, en donde podemos ver que aquí arriba son, mejor dicho, las electroválvulas y un sinnúmero de piezas que tienen internamente, pero básicamente es un laberinto por donde va a pasar el fluido. ¿Y por qué laberinto? Porque se va a coordinar aquí para transferencia de calor y para la salida de aceite a los diversos arreglos dentro de la caja. Entonces se ve en sí muy complicado este despiece, pero básicamente es solo diferentes canales por donde cada uno tiene una misión principal. Listo, nada más. El cuerpo de válvulas puede representar los siguientes síntomas. Esto lo ponemos porque se podría decir que para tratar de que en la mente vayan teniendo un poco de conocimiento de saber cuándo es un daño en la caja en sí, cuándo es un posible daño solo en el convertidor, cuándo es un posible daño en las válvulas. El cuerpo de válvulas puede presentar los siguientes síntomas. Ruidos. Si al cambiar de marcha escuchamos ruidos y golpes, puede ser síntoma de un cuerpo de válvulas en mal estado. Quiere decir que el cuerpo de válvulas está botando o mucha presión o poca presión y el momento que sacamos la marcha, eso tiene un mal desfogue, se podría decir de aceite y hace que dé un golpe y un ruido en la caja. Lentitud al cambiar de marchas. Si notamos nuestro coche ralentizado al introducir la marcha atrás, es signo de que algo no marcha bien en nuestro sistema de transmisión automática. Básicamente es que un ejemplo, estamos con drive para adelante, ¿no? Y metemos la reversa y queremos dar reversa y es como que la caja se demora un tiempito ahí, par segundos en dar el movimiento para atrás. Palanca de cambios resbalada. Si la palanca se desliza más de la cuenta al intercambiar de marchas, es algo que no va bien en el cuerpo de válvulas, puesto que este elemento vela para que esta situación no se dé. O sea, quiere decir, si nosotros, bueno, eso pasa más que nada ya no, perdón. Esto más que nada pasa cuando en las palancas de mandos de carros, se puede decir hoy en día ya antiguos, ¿no? Que uno mismo daba el movimiento para cada una de las selecciones. Entonces, sí, no sé si se han dado cuenta que siempre pasamos para el retro, siempre, mejor dicho, para el drive, siempre pasamos por la posición de retro. Entonces, cuando uno está fuera de un carro, lo reconoce que es automático, porque para dar marcha, obviamente, bueno, ciertas personas pisan el freno y se prenden las luces del retro y luego avanza para adelante. O sea, se apagan las del retro y de ahí avanza para adelante. Entonces, este resbalón de la palanca es como que queremos retro, quedarnos en retro, pero se nos pasa suavito a drive, porque sí es un poquito más duro de cada una de las posiciones, ¿no? Pero bueno, en la foto tenemos una palanca de selección ya de carros mucho más actualizados, mucho más tecnológicos, en donde solo es un pequeño movimiento que es electrónico, y hay algunos que ya tienen como la perilla de aquí abajo, que solo da vueltitas y selecciona, o tienen uno de simples botones.
que ya eso en las primeras clases vimos los tipos o qué hay. Es algo ya mucho más electrónico, mucho más técnico, más fácil se podría decir de selección para el vehículo. Listo. Bueno, tenemos 3 participantes de esta noche. Realmente no sé qué está pasando. Yo realmente solo paso mi reporte al instituto. Por si acaso alguna de las personas conectadas, alguna pregunta o algo. Y si es que la caja de cambios está muy aceitosa, porque yo conducía un automático, pero cuando yo revisé estaba muy aceitosa la caja en el cárter, estaba demasiado aceite y también en la transmisión también estaba demasiado, como si le hubiera ido el aceite, pero todo estaba sellado, me dijo el dueño, pero eso no entendía por qué. Ya, bueno, eso pudo haber pasado, ¿no? Supóngase, a mí me pasó justo hace un año y medio, algo así. Yo que me compré un vehículo, obviamente al señor al que le compro le pregunté si algún tipo de daño, algo, y él por vender me dijo, no, sí, todo está bien, todo está ok, y a la final y al cabo me tocó a mí reparar completamente el motor. En este caso que te ha sucedido, pudo haber sido, yo intuyo, hay una pequeña probabilidad que dentro o cuando se podría decir hicieron el carro, armaron el vehículo en el concesionario, en el taller, se les fue el nivel de aceite. Hubo un llenado excesivo, porque igual como en el motor, en las cajas de transmisión también ya vimos que hay la varilla de medición. Entonces, básicamente, si ponemos más aceite de lo que es lo normal o la regla que nos pone el fabricante, vamos a tener problemas. Vamos a tener un ejemplo, hablando en la caja de cambios, una presión más excesiva, básicamente porque tenemos más líquido, se podría decir. Es como un ejemplo, como una botella de Coca-Cola. Si la tenemos una de 3 litros, pero lleno solo hasta la mitad, el momento así la batamos durísimo, el rato de abrir o de soltar la presión, no se va a regar. Pero no es lo mismo tener la botella llena completamente y agitarla durísimo y de ahí abrirla. Siempre la presión va a ser mucho más grande porque va a haber más líquido. Pudo haber sido que el señor así, realmente la caja siempre estuvo sellada, nunca le hicieron nada, pudo haber esa probabilidad, pero yo realmente creo que es muy baja. Más creería que el señor hizo algún tipo de mantenimiento o no sé, por mal manejo o algo, también valdría, no sé qué kilometraje habrá tenido, como para saber si es que él ya tuvo que haberle hecho el mantenimiento y lo hizo. O también otra probabilidad, que internamente algún elemento se rompió o se está desgastando muy rápido y es una viruta que está elevando un poquito el nivel de aceite, pero es igual algo muy improbable. Para mí más sería que la otra persona hizo un mantenimiento previo y le pusieron aceite de más. Gracias, profesor. Bueno, les voy a poner este otro video que también me pareció interesante, si es que ya no tienen más preguntas. Por si acaso, si es que tienen algún grupo con sus compañeros de WhatsApp o algo, por favor, díganle que harán las tareas. Ahí está la fecha máxima a la cual ya pueden, o sea, deben subir la tarea, los trabajos y todo eso. Cualquier cosa para que se comuniquen conmigo, por alguna duda. Justo ahorita le estaba respondiendo a un señor que me escribió para un asunto de un deber, pero por favor ahí ponrale o cualquier cosa me avisan. Espero que, yo creería que ya tienen mi número de telefónico porque ya ha habido 2 alumnos que me han escrito. Cualquier cosa me avisan nomás. ¿Te da vergüenza hablar en inglés? Si la respuesta es sí, en Open English esta semana de Black Friday te damos un 2. Hola a todos nuestros amigos y clientes del Grupo Montes Bringas. En esta ocasión les vamos a presentar un video para hablarles un poquito sobre los cuerpos de válvulas, que mucha gente nos pregunta o tienen la duda sobre la falla que tienen en su automóvil, si es una cuestión de cuerpo de válvulas o es una cuestión de transmisión completa. En este video les voy a tratar de explicar un poquito cuáles son las diferencias, cuáles son los síntomas que va a presentar el automóvil cuando tiene un problema de cuerpo de válvulas y qué se puede hacer, qué se debe hacer, cómo se diagnostica. A continuación les voy a presentar un poquito todo sobre esto. El cuerpo de válvulas.
El cuerpo de válvulas, aquí tenemos 3 ejemplos de los cuerpos de válvulas más comunes que hay en el mercado hoy en día. Este es un cuerpo de válvulas que tienen los automóviles de marca Chevrolet, de marca Pontiac o de marca Volvo y hasta algunos Nissan. El de aquí es uno de Ford Fusion, y acá tenemos yo creo que el más famoso, que es de 09G, las transmisiones que traen los Bora, motor 2.5, Jetta clásico, Jetta bicentenario o Beetle, la famosa transmisión 09G. Pues bueno, para rápido, todos hemos tenido este problema con un automóvil de las marcas que ya les mencioné, que presentan una famosa patada. Es muy famosa esta patada que presentan estos cuerpos de válvulas. Nosotros tenemos el coche, va avanzando y siempre que la temperatura ya se excedió o ya está en el nivel normal de temperatura, el automóvil presenta patadas al realizar los cambios o al realizar las aplicaciones. Las aplicaciones es cuando nosotros ponemos reversa o drive en el automóvil. En ese momento sentimos una aplicación bastante fuerte, como si el coche pateara, y es cuando tenemos un problema en el cuerpo de válvulas. ¿Cómo diferenciar si es un problema de soportes o de cuerpo de válvulas? Es muy sencillo. Cuando tenemos un problema en soportes, en general, soportes de motor, soportes de transmisión, y la máquina vibra a la hora de una aplicación, cuando es un problema de soportes, lo va a hacer a cualquier temperatura. Lo va a hacer en frío o en caliente. Y cuando es un problema de cuerpo de válvulas, lo va a hacer por lo regular en caliente. En frío el coche va a trabajar de manera perfecta, y cuando el coche ya calienta es cuando nos presenta estas patadas. ¿Cómo diagnosticarlo? Lo más sencillo que pueden hacer es traerlo. Nosotros realizamos un diagnóstico gratuito, metemos el escáner, hacemos pruebas en el taller, lo rodamos y diagnosticamos, vemos si es un problema de cuerpo de válvulas, y en base a eso ya vamos para adelante con lo que es el reacondicionamiento del cuerpo de válvulas. Es muy común hoy en día encontrar que las personas confundan el problema de cuerpo de válvulas con un problema de transmisión completa. O sea, son muy marcadas las diferencias. El cuerpo de válvulas única y exclusivamente nos va a patear. Si el coche ya no tiene reversa, si el coche ya no tiene tracción, si el coche ya presenta un severo patinaje al realizar los cambios, vamos a tener que desmontar transmisión completa y revisarla, ya que ahí está presentando ya un problema hidráulico, un problema en discos de pasta, a lo mejor algunas ligas ya están flojas, ya hay que cambiar el filtro, ya hay que revisar en general el sistema hidráulico de la transmisión, además del cuerpo de válvulas. Porque en algunos casos el cuerpo de válvulas es el que inicia a darnos problema, y pues al no atenderlo de manera inmediata, nos presenta problemas en la transmisión. En general, empieza a perjudicar la transmisión, sobre todo en los pistones, muy sensibles en la transmisión de 09G. Les repito, para los que no les quedó muy claro, 09G la traen Bora, Jetta bicentenario, Jetta clásico y Beetle. Todas tienen que ser motor 2.5, o el Jetta clásico que viene de 2008 para adelante ya tiene transmisión Triptonic 09G. Consiste un reacondicionamiento del cuerpo de válvulas. Es muy sencillo. Es una de las reparaciones más sencillas que realizamos aquí en el Grupo Montes Bringas. La reparación consiste en calzar el automóvil. Nosotros quitamos cárter de transmisión, dejamos que se drene el aceite. También es muy importante revisar la calidad del aceite. Si el aceite ya tiene sedimentos de pasta, si ya está muy quemado, difícilmente se va a solucionar el problema que traiga tu automóvil solo reparando el cuerpo de válvulas. Ahí vas a tener que hacer una revisión completa de la transmisión. Pero bueno, si en este caso el aceite lo vemos en un buen estado o con un desgaste normal que tiene el aceite de una transmisión automática, retiramos el cuerpo de válvulas y pasamos a hacer el reacondicionamiento. ¿En qué consiste? En muchos lugares solamente quitan los selenoides, que es estas piezas que podemos observar aquí, estos como cilindros que tienen todos los cuerpos de válvulas. Muchas veces nada más en los talleres retiran esos selenoides, les hacen la limpieza del selenoide, lo abren, lo limpian y vuelven a instalar. Y el coche no queda al 100%. ¿Por qué? Porque en esta parte trasera que pueden observar ustedes de todos los cuerpos de válvulas, vienen válvulas manuales, vienen juntas, vienen aluminios que también tienen que ser revisados. Se tienen que desarmar por completo el cuerpo de válvulas, se tiene que dar un servicio completo,
se tienen que checar que no estén válvulas manuales atascadas, tenemos que poner juntas nuevas forzosamente, si no va a haber una pérdida de presión y el coche va a seguir pateando. Y posterior a eso se quitan los solenoides, que estas piezas que vemos aquí es un solenoide totalmente desarmado. Se tiene que desarmar con una herramienta especial, ya que debido al auge que tuvo la reparación de cuerpo de válvulas, en muchos talleres abren el cuerpo de válvulas sin la herramienta con la que se tiene que desarmar. Entonces, lo que causan es que el solenoide quede con una abertura mal hecha, siga jugando presión por ahí y entonces el coche siga presentando problemas, además de que echa a perder el solenoide de manera permanente. Por ende, ya no se puede volver a reacondicionar. Tenemos que poner solenoides nuevos y eso implica siempre un costo mayor a un recondicionamiento típico de cuerpo de válvulas. Posterior a esto, desarmamos completamente el solenoide, se checa que el cobre que tenemos aquí esté en buen estado, si no se reemplaza por uno nuevo. Checamos que todavía el solenoide se pueda hacer la limpieza de los sedimentos que tiene de suciedad de la transmisión, comunes, pastas, bronces. Por eso empieza a atascarse las válvulas, por eso patea. Se vuelve a cerrar y como les había comentado, todo lo que es la parte interna del cuerpo de válvulas, el aluminio, también se tiene que quedar muy limpia. Se tienen que liberar las válvulas manuales. Después de eso, vamos a cerrar los solenoides. Tiene que hacer el servicio uno por uno. Checar los rangos, además, con multímetro, que todos nuestros solenoides tengan un rango, el rango ideal que se checa mediante un manual. Cada solenoide tiene un rango diferente, se tiene que checar con un manual específico para cada transmisión. Y cerramos el cuerpo de válvulas y se vuelve a instalar el cuerpo de válvulas. Todas las reparaciones de cuerpo de válvulas son sencillas, nos van a llevar 4 o 5 horas, dependiendo de la temperatura con las que nos traigan los automóviles al taller. Posterior a eso se tiene que instalar el cuerpo de válvulas. A veces, al instalar el cuerpo de válvulas, tenemos que esperar a que se adapte un poco a la temperatura y a la viscosidad con la que está trabajando ya el aceite común de la transmisión, aunque por lo regular siempre le vamos a cambiar por aceite nuevo, ya que viene con cierto desgaste. Entonces ahí es normal que las primeras 40-45 minutos o la primera hora nos patee un poquito el automóvil. Después de eso se tiene que adaptar a la temperatura y en frío o en caliente nos tiene que trabajar bien el automóvil, hacer los cambios a tiempo, hacerlo sin patear y sin ningún patinaje. Cuando es un patinaje muy ligero, se puede solucionar reparando cuerpos de válvulas. Si el patinaje es severo, forzosamente hay que desmontar transmisión automática. Es así de sencillo. Y les repito, o sea, si ya no tiene tracción, si ya no tiene reversa, no va a quedar con una reparación de cuerpo de válvulas. Es un mito que se ha generado últimamente, en el que mucha gente cree, mucha gente piensa que somos charlatanes, que queremos venderles una reparación de transmisión, pero no se trata de eso. O sea, Listo, como dice aquí, realmente hay que saber un poquito o tener idea, dependiendo cuál sea su pensamiento futuro, ¿no? Abrirse un taller, aplicar esta carrera o por conocimiento en general, pero básicamente siempre hay que tener en cuenta de llevar a un taller especializado, que tenga la herramienta adecuada y que sepa, más que nada por el asunto de cajas de transmisiones automáticas para que no nos estafen y también uno ya llegar con o saber con conocimientos. Y algo que yo siempre recomiendo es como que llegar, de decir lo que está pasando al motor, pero no darle todos los síntomas, como para que el maestro, si él realmente sabe, me va a decir, va, pasa esto, y yo, ok, yo también lo sé y listo, bacán, hágale el mantenimiento. Pero bueno, chicos, con esto hemos acabado hoy día. Por favor, recuerden que la siguiente clase es el jueves 18. Vamos a empezar ya ese día con la unidad 3 hasta donde avancemos. Y la siguiente clase es el 22, donde acabaremos ya todo el temario y cualquier tipo de preguntas, dudas o alguna cosa que se dé, la podemos tratar ese día. O también igual en cada clase eh, lo que se les presente de los trabajos, de alguna cosa de la materia o algo, me comentan nomás y podemos desarrollarlo. Listo, gracias con todos, una muy buena noche y hasta el día jueves. Muchas